noches, queridos amigos. Vamos a iniciar nuevamente nuestro tema de hoy. Habíamos tenido unos problemas al inicio, pero ya creo que se ha solucionado. Vamos a dirigirnos en oración al Señor antes de empezar. Señor, te damos las gracias una vez más por tu presencia aquí con nosotros. Te rogamos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des, Señor, tu sabiduría e inteligencia, no solo a nosotros, sino también a todos los que escuchan tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. A continuación, con la alabanza de Daniel. Para la palabra de Dios, la exposición. Bien, vamos a iniciar con la lectura de la palabra del Señor, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, desde el verso 28 al 44. La palabra de Dios dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaron, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Se le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Gracias, Dani. A continuación vamos a dividir en 2 partes la explicación del tema de hoy. En su primera parte vamos a decir que el Señor Jesús se conmueve y llora con los hombres. Y luego en la segunda parte, nuestro Señor Jesús aparece como triunfante ante la muerte. Entonces,
Veamos la primera parte cuando dice en el verso 28, habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, Maestro, el maestro está aquí y te llama. Marta estaba llamando a María. María estaba en la casa junto con los otros que lo estaban consolando. Entonces cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos estaban en la casa con ella, que la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y salió, también se fueron aquellos varones. Y decían, va al sepulcro seguramente a llorar. Entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole al Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Acá vemos el temperamento de María. En varias de las ocasiones cuando se encontraba con el Señor, María siempre tenía la cualidad de ¿qué? De acercarse ante el Señor, escuchar las palabras, estar cerca ahí, escuchando el mensaje, ¿verdad? En cambio, Marta era dedicado más a las cosas de que preparaba la comida, atendía a los invitados y todo ello. Pero María tenía un amor muy especial, no solamente al Señor, sino también a la palabra del reino. Entonces María, dice, se postra al verlo al Señor, se postra a sus pies y le dice, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Efectivamente, María repite las mismas palabras que en el capítulo anterior, la semana pasada, vimos que Marta también dijo las mismas palabras. Le dijo al Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En esto coincidían Marta y María. Entonces, el 33, Jesús, entonces al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, dice el verso 35. Este verso es el más pequeñito de todas las escrituras, simplemente consta de 2 palabras. Jesús lloró. Así que en el 36 dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? He aquí la primera parte. Y explicamos brevemente lo que el Señor estaba conmovido profundamente, estaba resaltando su naturaleza divina y también a la vez su naturaleza humana. Entonces decimos, en Romanos 12:15, cuando dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Además, en el Antiguo Testamento dice en Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Entonces surge la pregunta. La pregunta surge para todos nosotros. ¿Cuántas veces el Señor habría llorado cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra? Y la respuesta son muchas. Son muchas veces las que lloró el Señor. No solamente frente a la tumba de su amigo Lázaro, que estamos viendo hoy día, sino también vemos
en Lucas 19:44, cuando explica la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Es decir, el Señor estaba yendo montado en un pollino y entonces la gente se agolpaba en el camino donde él debía pasar. A los alrededores estaba la gente poniendo sus ramas y poniendo unas alfombras para que el Señor, el Rey de Reyes, pasara. Entonces, voltea el Señor y mira a Jerusalén. Y con mucha pena se dirige y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que llevan la palabra, será derribada esta ciudad, dijo el Señor. Al verla lloró en sobremanera, también se conmovió y estaba prediciendo lo que iba a pasar en el futuro el Señor Jesucristo. Ahora vemos otro pasaje también cuando el Señor llora. Y lo dicen las Escrituras, está en Lucas 22. Cuando el Señor estaba orando en Getsemaní antes de ser apresado por los enemigos, antes de ya iba a ir a la cruz, faltaba poco tiempo para ir a la cruz. Entonces el Señor va con sus discípulos a este huerto que se llama Getsemaní, donde siempre acostumbraban a reunirse. Entonces les encargó el Señor a sus discípulos, les dijeron: orad conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces los discípulos seguramente habrán estado orando media horita, 40 minutos, una hora algunos, y casi todos se habían quedado dormidos. Y el Señor seguía orando intensamente. Y ya cuando era de madrugada, más o menos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, el Señor se acerca ante sus discípulos y los ve a todos durmiendo. Y les dijo: ¿por qué les dijo, ¿por qué se quedaron durmiendo si yo les encargué que me acompañase? El Señor estaba en su soledad orando intensamente y los discípulos durmiendo. Entonces dice la palabra, cuenta las Escrituras, de que el Señor estaba orando profundamente y conmovido hasta en el alma, en el corazón y en todo su ser. Se ponía triste. ¿Por qué? Porque iba a ir a la cruz a morir por mí y por todos ustedes. Entonces iba a ofrendar su vida y por eso él oraba intensamente y lloraba. Y dice que sudaba, no como nosotros lo hacemos cuando hacemos un esfuerzo físico, sudamos agua, quizás salada, pero dice en aquella oportunidad el Señor estaba sudando gotas de sangre. Era muy triste este pasaje que siempre cuando lo leo también me conmuevo y me pongo a llorar internamente, juntamente con el Señor. Y luego la pregunta surge: ¿en cuántos pasajes más dice la palabra que el Señor lloró? En muchas. Cuando había mucha gente que pedía al Señor que les sanase de sus enfermedades, ya que algunos paralíticos, otros cojos, otros ciegos, otros con lepra, una enfermedad incurable. Entonces todos rogaban al Señor para que se compadeciese y los sanase. Entonces, al mirar estos pasajes, estos momentos tristes, el Señor también se conmovía profundamente y lloraba en su interior. Es decir, la Biblia le explica este lamento, este lloro con gemidos indecibles. Lo explica posteriormente el apóstol Pablo. Ahora veamos la otra parte. Cuando el Señor Jesús aparece triunfante ante la muerte
efectivamente, acá se ve la gloria, la demostración del poder de Dios. Entonces vemos que en el verso 38, nuestro Señor, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque ya es de 4 días. Y Jesús le contesta y le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, hace una breve oración y se dirige a su Padre y le dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, para que todos creyeran por esto. Entonces, habiendo dicho esto, el Señor ordena con voz fuerte y dice: Lázaro, ven fuera. Entonces el Señor acá está mostrando triunfante ante la muerte, la segunda parte, que es muy especial. Entonces, cuando el Señor ordena que los muertos resucitan, que los enfermos sanan, que los cojos andan, que los ciegos vean la luz, obtengan su visión, entonces simplemente las enfermedades, la muerte y todos los demás, los seres humanos como nosotros, obedecemos al Señor. Y eso estaba pasando. Cuando el Señor ordena, le dice: Lázaro, ven fuera. Inmediatamente Lázaro, que estaba ya de 4 días, seguramente estaba en estado putrefacto, oliendo, como dice Marta, salió y se levantó como si no hubiera pasado nada, como si estuviera simplemente durmiendo por unos instantes. Entonces aquí vemos el poder de Dios que estaba siendo reflejado en nuestro Señor Jesús. Y entonces la muerte también obedecía al Señor, y sin más ni más sale Lázaro, su amigo, con vida, y se va caminando. Lo desatan, lo que estaba amarrado, el sudario, lo que estaba envuelto, y lo desataron y se fue. Entonces es una maravillosa parte que hoy día hemos visto, en la cual hemos visto la demostración de nuestro Señor de poder y la resurrección puramente, que es la gloria de nuestro Dios. Seguramente nosotros también pasaremos en estos siglos posteriores, en ese trato que el Señor nos dirá: levantaos, cuando se toque la trompeta, es decir, todos los que estamos durmiendo en la tumba, resucitaremos para vivir con el Señor eternamente. Y por eso es que estamos contentos hoy, y la invitación para todos vosotros es de que perseveremos en la fe, en los caminos del Señor, y que Él día a día nos pueda guiar para que en el momento que nos llame estemos juntamente con Él en la tumba, y cuando nos resucite nos iremos a morar eternamente con Él. A continuación entonaremos un himno para despedirnos. Este himno dice: que no va a haber tribulación cuando nosotros hayamos resucitado y estemos viviendo con el Señor eternamente en el cielo. Ya no habrá tristeza, no habrá dolor,
no habrá llanto, incluso no habrá muerte ya. Entonces, cantemos, diré que no hay tribulación. En la mansión, no Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz